Buenas, mi nombre es Joaquín Recaño, soy docente de la primera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en este caso vamos a ver una de las regiones más distales del miembro superior como lo es la palma de la mano. Antes de comenzar es necesario aclarar que este video es simplemente una guía de estudio y debe ser completado con la bibliografía recomendada por la cátedra que ustedes hayan elegido para el estudio de la materia. Al analizar la palma de la mano vamos a encontrar que lo que la separa del dorso de la mano van a ser las estructuras óseas de la mano. Por lo tanto, es prudente realizar una pequeña revisión de las estructuras óseas que se encuentran tanto en la mano como en el carpo. En este caso, en la diapositiva vamos a ver que hay un montón de estructuras óseas en el carpo y en la mano. Por lo tanto, para su estudio va a ser conveniente agruparlas para ver a su vez cuáles son los huesos que conforman los distintos grupos que vamos a formar. En cuanto a estos grupos van a ser tres: los grupos del hueso del carpo, los grupos de los huesos del metacarpo y los grupos de las falanges o los dedos. En cuanto al grupo de los huesos del carpo, vamos a encontrar que a su vez se subdivide en dos grupos: los huesos de la primera fila o los huesos de la fila más proximal del carpo, que son en número de 4 de lateral a medial, el hueso escafoides, el hueso semilunar, el piramidal y el piriforme. Los huesos, a su vez, de la segunda fila del carpo también van a ser 4 y se van a organizar de lateral a medial, siendo el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Nuestro segundo grupo de huesos van a ser los huesos del metacarpo, que van a ser el número 5 huesos largos que se van a dirigir a cada una de las falanges. Y por último vamos a tener el grupo de huesos de las falanges, donde vamos a encontrar en cada uno de los dedos una falange proximal, una falange media y una falange distal, exceptuando el dedo pulgar, que va a tener solamente una falange proximal y una falange distal. Al hablar de las estructuras óseas de la mano también es prudente hablar de la relación que existe entre ellas. Por lo tanto vamos a hacer una breve descripción de las articulaciones de la mano y del carpo. Al estudiar este tipo de articulaciones suele ser confuso, pero para organizarnos un poco mejor es necesario recordar los grupos de huesos que estuvimos viendo recién. Por lo tanto vamos a encontrar que en el grupo de huesos del carpo vamos a ver que los huesos de la primera fila del carpo se relacionan entre sí y los huesos de la segunda fila del carpo se relacionan entre sí. Estas articulaciones se van a clasificar mediante tipo y género como sinoviales planas, y a su vez vamos a tener una articulación que se va a llamar articulación mediocarpiana o articulación entre la primera fila y la segunda fila, donde vamos a tomar como si fuera toda la primera fila, o mejor dicho, 3 de los 4 huesos de la primera fila del carpo, que son el escafoides, el semilunar y el piramidal. El piriforme lo vamos a dejar de lado por ahora, como si fuera una sola estructura ósea. Y los 4 huesos de la segunda fila del carpo los vamos a tomar también como si fuera una sola estructura ósea. Por lo tanto vamos a ver que los huesos de la primera fila y de la segunda fila se relacionan de una forma particular, dando un aspecto de S, donde vamos a tener una concavidad y una convexidad. Perdón, una convexidad y una concavidad, tanto en la primera fila como en la segunda fila. Es por esto que, además de los movimientos que realiza, que la clasificación que se le da a esta articulación mediocarpiana, o la articulación entre los huesos de la primera fila y la segunda fila, es sinovial elipsoidea. Pero en este caso es sinovial doble elipsoidea, porque cada concavidad tanto de la primera fila como de la segunda fila se relaciona con una convexidad de la primera fila o de la segunda fila. Por lo tanto vamos a encontrar como si fueran una especie de dos articulaciones, una con una y la otra con la otra. Bien, en cuanto a las articulaciones de los huesos del metacarpo, vamos a encontrar que tienen una relación entre los huesos del metacarpo y los huesos de la segunda fila del carpo, y también una que no está en la diapositiva,
que es una relación que se efectúa entre los huesos, entre los metacarpianos, entre las bases de los metacarpianos entre sí. En cuanto a la relación, en cuanto a la descripción de la articulación carpo-metacarpiana, va a ser que los huesos del segundo al cuarto metacarpiano se las clasifica como una articulación sinovial plana. En cuanto a la articulación del primer metacarpiano con la segunda fila del carpo, va a ser una articulación especial que se llama articulación en silla de montar, que es la que permite los movimientos de oposición del dedo pulgar. La relación que existe entre las bases de los del segundo al quinto metacarpiano va a ser también una articulación de tipo y género sinovial plana. En cuanto a la articulación que se efectúa entre la cabeza de los metacarpianos con la falange proximal de cada uno de los dedos, va a ser de tipo y género sinovial elipsoidea, para permitir los movimientos de circunducción del dedo. Las articulaciones que se efectúan entre las distintas falanges entre sí van a ser del tipo sinovial, troclear o gínglimo. Una vez hablado de los elementos óseos y la relación que existe entre ellos, vamos a hablar ahora sí de los componentes musculares y vasculonerviosos que se encuentran en la mano. En cuanto a los componentes musculares, y haciendo una homología con los componentes musculares que se encuentran en el pie, vamos a encontrar que todos los músculos de la palma de la mano van a ser llamados músculos flexores. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar músculos extensores, nos vamos a dirigir, en este caso, al dorso de la mano. Que en realidad no, porque no hay ningún músculo en el dorso de la mano, es musculatura intrínseca, solamente musculatura extrínseca que proviene del antebrazo. Pero toda la función que van a realizar los músculos de la palma de la mano va a ser la flexión. Por lo tanto, se los llaman músculos flexores. En cuanto a la clasificación de estos músculos, vamos a encontrar que hay músculos intrínsecos de la mano y músculos extrínsecos de la mano. ¿A qué se refiere esto? Que los músculos extrínsecos de la mano son simplemente tendones que provienen de regiones más proximales del miembro superior, como por ejemplo el antebrazo. En cambio, los músculos intrínsecos de la mano tienen su origen o su inserción más proximal en el carpo o la mano. Los músculos intrínsecos de la mano, a su vez, van a estar divididos por tabiques faciales en 4 celdas musculares, que van a ser de lateral a medial, la celda tenar, donde vamos a encontrar en la mano una carnosidad que representa la celda tenar. Vamos a encontrar un hueco medio que representa la celda palmar media y otra eminencia carnosa hacia medial que va a representar la celda hipotenar. Profunda a estas, vamos a encontrar una cuarta celda muscular que está ocupada por los músculos interóseos, que no vamos a describir en esta clase. En cuanto a la celda tenar, vamos a encontrar que en cuanto a su musculatura extrínseca se encuentra solamente el tendón del músculo flexor largo del pulgar. En cuanto a la musculatura intrínseca, vamos a encontrar que se encuentra organizada en 2 planos musculares. El plano muscular más superficial, que está dado por el músculo oponente del pulgar, el músculo aductor corto del pulgar, y la cabeza superficial del músculo flexor corto del pulgar. En cuanto a la musculatura más profunda de la región tenar, vamos a encontrar que se encuentra la cabeza profunda del músculo flexor corto del pulgar y el músculo aductor del pulgar, con sus cabezas transversa y oblicua. En cuanto a la celda palmar media, vamos a encontrar que en cuanto a su musculatura extrínseca, vamos a encontrar que está conformada por los tendones distales de los músculos flexores de los dedos, tanto superficiales como profundos. Y a su vez, en cuanto a la musculatura intrínseca, vamos a encontrar que estos tendones se encuentran relacionados con una serie de músculos ausados con forma de lombriz que se llaman músculos lumbricales, que van uno para cada dedo, exceptuando el dedo pulgar. Por lo tanto, vamos a tener 4 lumbricales. En cuanto a la celda hipotenar, vamos a encontrar que se encuentra desprovista de musculatura extrínseca, o sea, no hay tendones distales que
atraviesen esta región, pero sí vamos a encontrar que la musculatura intrínseca, 4 músculos que son el músculo palmar corto, el músculo abductor del meñique, el músculo flexor corto del dedo meñique y el músculo oponente del dedo meñique. En cuanto al componente nervioso de la palma de la mano, vamos a ver que todas las estructuras de la palma de la mano se encuentran inervadas principalmente por 2 nervios, el nervio cubital y el nervio mediano. En cuanto al nervio cubital, vamos a encontrar que ingresa a la palma de la mano a través del canal cubital, o también llamado canal de Bouchon, y automáticamente al salir de este se divide en un ramo superficial que se va a distribuir en la región más medial de la palma de la mano, ocupando el quinto dedo, el dedo meñique, y la mitad cubital del cuarto dedo, y un ramo profundo que se va a dirigir hacia dirigir hacia profundo y relacionarse con los músculos interóseos, y se va a encargar de inervar todos los músculos de la mano, todos los músculos de la región, todos los músculos de la región hipotenar, los músculos interóseos tanto palmares como dorsales, y los músculos profundos de la región tenar, como son el músculo aductor del pulgar, tanto su cabeza oblicua como transversa, y la cabeza profunda del flexor corto del dedo pulgar. Además, también va a inervar los lumbricales tercero y cuarto. En cuanto al nervio mediano, vamos a encontrar que ingresa a la palma de la mano a través del túnel carpiano, y se distribuye en los tegumentos de la mano ubicados como los vemos en la diapositiva, en la imagen más hacia la derecha, tomando el territorio del pulgar, el primer dedo y el segundo dedo y la mitad radial del cuarto dedo. O sea, son el primero, el segundo, el tercero y mitad del cuarto dedo. Eso en cuanto a su inervación cutánea. En cuanto a su inervación muscular, va a proveer inervación a los músculos de la región tenar superficiales, como son el oponente, la cabeza superficial del flexor corto del pulgar y el músculo abductor del pulgar, y a su vez también va a inervar a los lumbricales primero y segundo. Ahora, ¿por qué es necesario el estudio de las estructuras nerviosas que se encuentran en la mano? Bien, porque su lesión provoca un cambio en los distintos hábitos que va a tener la mano. La mano, por lo general, en reposo se encuentra de esta forma, pero al producirse distintas lesiones nerviosas va a cambiar su hábito y poder adoptar una de estas distintas formas que vamos a ver a continuación. Las lesiones nerviosas de la mano se pueden describir en distintas alturas. En este caso vamos a resumir y vamos a describir 3 hábitos que produce la mano al tener 3 lesiones nerviosas proximales a la región del codo. En este caso, los músculos de la mano, o la inervación de los músculos de la mano, está provista por 3 nervios, que son el mediano y el cubital, que son los que vimos hasta ahora, y también va a estar provista por la inervación del nervio radial. Pero el nervio radial solamente va a inervar los músculos extrínsecos de la mano, que se encargan de la extensión de la mano. Por lo tanto, en realidad en la mano no se va a encontrar el nervio radial, pero sí se va a ver reflejada la ausencia de la inervación de los músculos extrínsecos de la mano, que se encargan de la extensión en el antebrazo. Por lo tanto, vamos a ver la lesión del nervio cubital proximal al codo va a producir un hábito que se llama mano en garra cubital. La lesión del nervio radial proximal al codo va a producir un hábito que se llama mano en gota o mano caída. Y la lesión del nervio mediano proximal al codo va a producir un hábito que se llama mano de predicador. Bien. Para entender por qué la mano toma estas distintas posiciones es necesario analizar cuáles son cada uno de los músculos, tanto extrínsecos como intrínsecos, que inervan cada uno de estos nervios. Vamos a tomar como por ejemplo
la mano en garra cubital, donde se ve una lesión del nervio cubital proximal a la región del codo. Como vemos en la imagen, la mano toma una posición como si fuera de garra, donde el pulgar no puede hacer aducción porque, como vimos anteriormente, el músculo aductor del dedo pulgar se encuentra inervado por el nervio cubital. La mano no va a poder en la mano no se va a poder flexionar la falange proximal sobre el carpo, sobre los metacarpos, perdón, o sea, esta falange proximal sobre el metacarpo de esta forma, porque esta función está provista por los músculos interóseos, y en este caso, como vimos en la diapositiva previa, los músculos interóseos están inervados por el nervio cubital. Las falanges distal y media sí van a poder realizar flexión porque van a estar inervadas, este movimiento va a estar provisto por los músculos tanto superficial, flexores de los dedos tanto superficial como profundo, que estos músculos van a estar inervados principalmente por el nervio mediano. Uno podrá decir que el músculo flexor profundo de los dedos, los tendones que se dirigen al dedo meñique y al cuarto dedo, están inervados por el nervio cubital, pero si analizamos un poco la biomecánica de la región, vamos a ver que este movimiento de flexión se va a poder realizar teniendo en cuenta únicamente el tendón o la función del flexor superficial de los dedos. Para entender mejor por qué estos dedos sí van a poder flexionarse en la mano en garra y no van a quedar extendidos de esta forma, les recomiendo revisar bien la disposición o la función biomecánica del tendón perforado y el tendón perforante de estos dos dedos. Bien, como vimos, y por lo tanto la flexión del carpo se va a poder efectualizar y la extensión del carpo también. Por lo tanto, la mano va a tener esta disposición. De la misma forma que analizamos el porqué de este hábito en la lesión del nervio cubital, es que ustedes van a tener que analizar en sus casas por qué la mano en la lesión del nervio radial se encuentra caída y por qué la mano se encuentra de esta forma. Fíjense como aducción del pulgar sobre el carpo, y por qué se encuentra de esta forma en la lesión del nervio mediano. Continuando un poco más, nos falta ver simplemente los elementos vasculares de la palma de la mano. En este caso, en la palma de la mano es importante hablar más de las arterias que de las venas. Las venas van a acompañar a las arterias de la palma de la mano y el drenaje venoso superficial de la mano va a ser muchísimo más importante en el dorso que en la palma. En cuanto a las arterias, la irrigación de la palma de la mano va a estar provista por dos arterias, la arteria cubital y la arteria radial. La arteria cubital va a ingresar a la palma de la mano junto con el nervio cubital a través del canal cubital o canal de Bouchon, y inmediatamente cuando emerge de este canal vamos a ver que se divide en dos ramas, una rama profunda y una rama superficial. La rama profunda sigue al ramo profundo del nervio cubital y va a conformar una estructura que se llama arco palmar profundo, uniéndose con la rama terminal de la arteria radial. En cuanto a la rama superficial, se va a incurvar por sobre los tendones de los flexores de los dedos y va a formar una estructura que se llama arco palmar superficial, uniéndose con la rama palmar de la arteria radial. En cuanto a la arteria radial lo que hace antes de ingresar a la palma de la mano, vamos a encontrar que pasa por el canal del pulso, se incurva por la apófisis estiloides del radio, ingresa a la tabaquera anatómica y por último continúa, da una rama colateral para el dorso de la mano, que no la vamos a analizar, y termina en el primer espacio interóseo, penetrando hacia la profundidad y anastomosándose con la rama profunda de la arteria cubital, ahí conformándose efectivamente el arco palmar profundo.
En cuanto al arco palmar superficial, no siempre la rama palmar de la arteria radial se anastomosa con la rama superficial de la arteria cubital. Por lo tanto, la conformación del arco palmar superficial queda sujeta a una variación anatómica. ¿Okay? No siempre nos vamos a encontrar con un arco palmar superficial. Bien. En cuanto a los arcos palmares superficiales, para resumirlos un poco, vamos a encontrar que el arco palmar superficial se encuentra formado por la rama superficial de la arteria cubital sumado a la rama palmar de la arteria radial. Y el arco palmar profundo, que va a ser siempre constante, o sea, siempre lo vamos a tener, va a estar formado por la rama profunda de la arteria cubital uniéndose a la rama terminal de la arteria radial, que es esta que penetra desde el dorso de la mano hacia la palma o hacia anterior, atravesando el primer espacio interóseo. ¿Por qué es necesario saber la indemnidad del arco palmar superficial? Porque si vamos a realizar algún procedimiento quirúrgico que afecte la mano y necesitamos, bueno, va a ser necesario el clamping o el bloqueo de la irrigación para impedir hemorragias hacia la mano, es necesario saber si el arco palmar superficial se encuentra indemne, se encuentra o no se encuentra. Esto es porque si nosotros clampeamos la arteria cubital, clampear significa bloquear. O sea, yo lo que hago es aprieto la arteria cubital para que no pase sangre y así yo poder operar y que no se llene de sangre o no haya una hemorragia en la región. Por lo tanto, si yo clampeo o bloqueo la arteria cubital y el arco palmar superficial y no tengo en cuenta si está conformado o no está conformado el arco palmar superficial, voy a encontrar con que gran parte de la mano va a sufrir un daño isquémico, porque va a faltar esa irrigación colateral que provee el arco palmar superficial a través de la rama superficial del nervio de la arteria radial. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la indemnidad de este arco. ¿Cómo me doy cuenta si existe o no? Muy fácil, mediante un test sencillo que se puede realizar en cualquier consultorio que se llama test de Allen. La forma y la técnica de cómo realizar este test de Allen no se las voy a explicar ahora, pero sí les voy a comentar que en uno de los videos que se encuentran subidos al canal de YouTube de la cátedra, de la unidad de anatomía digital, que se titula Clínica de la mano, vamos a encontrar la forma correcta de realizar este test de Allen y cómo es la técnica, para que ustedes lo puedan practicar con alguno de sus familiares en sus casas. Es un test muy sencillo y se puede hacer en cualquier lado. Resumiendo y realizando algunas conclusiones, vamos a tener que la palma de la mano es una de las regiones más distales del miembro superior, que contiene un gran número de elementos óseos como vimos, que los cuales para su estudio los agrupamos en distintos grupos. Los músculos de la mano también se agrupan, al igual que el pie, se agrupan en distintas celdas. Los músculos intrínsecos se agrupan en 4 celdas: la tenar, la palmar media, la hipotenar y la interósea. Vamos a ver que la inervación de estos músculos va a estar provista principalmente por 2 nervios, el nervio mediano y el nervio cubital, siendo el nervio cubital el que más músculos va a inervar en la mano, intrínsecos de la mano. Su irrigación está proporcionada principalmente por la arteria cubital, como vimos, y también está proporcionada de forma, no es correcto decir de forma accesoria, pero vemos que la arteria cubital, o por lo menos vimos que la arteria cubital participa muchísimo más en la irrigación de la palma de la mano que la arteria radial. La arteria radial participa formando el arco palmar profundo, junto con la arteria cubital. Y por último, conocer los elementos nobles de la mano, tanto las arterias como los nervios, es útil en la práctica clínica. Los nervios para saber los distintos hábitos que puede adoptar la mano al efectuarse las distintas lesiones nerviosas, y conocer las arterias de la mano nos ayuda a poder evitar distintos tipos de daño isquémico por la práctica de algunas incisiones quirúrgicas o algunos procedimientos quirúrgicos en la mano. En cuanto a la bibliografía, y para ir terminando, la bibliografía es estos temas se ven en cualquiera de la bibliografía recomendada por la cátedra. No son la palma de la mano, parece ser un tema complejo, pero la verdad que si lo encaramos
de forma ordenada, viendo las estructuras óseas, las articulaciones, la agrupación de sus distintos elementos musculares y la distribución de sus elementos nerviosos y vasculares. El estudio de la palma de la mano no es demasiado complejo. Por lo tanto, este tema lo van a poder encontrar en cualquiera de las diferentes bibliografías que recomienda la cátedra. Sin más que decirles, les agradezco por estar presentes el día de hoy y hasta luego. Muchísimas gracias.